del ser humano cuando está manejando tecnología. Y eso nos ha dado una capacidad que ahora mismo, desde hace algunos años, estamos aplicando al campo del marketing. Y toda esa actividad de medir la actividad, o de medir, yo voy a hablar de medir al ser humano cuando está trabajando con tecnología, la hemos englobado en una área estratégica dentro de mi instituto que se llama Emosoft. Pero, ¿realmente por qué? ¿Por qué ese interés ahí? Bueno, el interés lo marcan las estadísticas. En las estadísticas, 7 de cada 10 personas cuando las entrevistan para temas de marketing mienten, pero mienten de forma inconsciente, porque no es su cerebro emocional el que está respondiendo. O 8 de cada 10 productos que sacan nuevos a la calle a los 3 meses mueren. O 9 de cada 10 productos que se intentan sacar al mercado mueren, no tienen éxito. Y eso, esa estadística está ahí, y necesitamos respuestas, necesitamos medidas más objetivas para conseguir resultados. Y esas medidas van orientadas a la interacción, en este caso del comprador, con el estímulo. Es decir, preguntas que debemos de contestar de ¿qué sentimos cuando compramos? ¿Qué sentimientos tenemos en una experiencia positiva de compra? ¿Qué mecanismos realmente emocionales, cognitivos, de atención, de memoria ocurren cuando estamos comprando? O ¿qué sentimos cuando vemos un producto? Lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Cuando vemos un producto bello, ¿qué sentimos? ¿Qué es lo que hace que un producto sea muy vendible? ¿O por qué decidimos realmente entrar en una tienda en un momento determinado? ¿Qué stoppers originan en un lineal de un supermercado que me pare a ver esta marca? Todo esto necesitamos para dar respuesta, medir. Tenemos una necesidad de medir. Y afortunadamente la tecnología hoy en día nos ha provisto, la ingeniería, el campo de la ingeniería biomédica sobre todo, nos ha previsto de toda una serie de patrones de medida o de medidas, de variables que nos permiten medir muchas cosas del ser humano. Y nos permite medirlas en condiciones más o menos estables. Tenemos medidas cerebrales, tenemos medidas fisiológicas, medidas atencionales, etc. Y todas esas medidas se pueden englobar de una manera objetiva para dar respuesta a esas preguntas. Y eso es lo que hemos englobado en un área de investigación del instituto que llamamos S-Marketing, y la llamamos S-Marketing porque la consideramos una herramienta más al servicio de los profesionales del marketing que estáis hoy aquí presentes para dar respuesta a algunas preguntas. Y por eso nos lo hemos llamado S-Marketing. Y en S-Marketing, mi unidad, es una unidad muy multidisciplinar, como estaban comentando anteriormente. Ahí tenemos ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros industriales, psicólogos, neurocientíficos, etcétera, trabajando de forma global o coordinada para ver si somos capaces de medir estados emocionales, estados cognitivos, atencionales, de memoria, utilizando técnicas de neurociencias cognitivas o de ingeniería biomédica para justamente dar respuesta a las preguntas que estamos intentando responder. Es decir, cómo predecir el comportamiento de un usuario o cómo dar modelos más efectivos de comunicación o mejores estrategias de marketing. Bien, pero yo quería centrar un poco mi discurso en qué hay acerca de la experiencia del usuario. Es decir, ¿qué ocurre cuando yo soy un comprador y voy a una tienda y veo productos? Pues bueno, evidentemente, como cualquier actividad humana, es una influencia multisensorial. Ahí tengo estímulos visuales, tengo estímulos auditivos, olfativos, se ha comentado anteriormente la importancia del olor en el estado emocional, y tengo canales ápticos, táctiles, kinestésicos, de tocar el producto. Y todos esos canales están bombardeándome a mí, yo estoy haciendo un procesamiento de esos canales y al final es mi cerebro el que decide qué producto comprar debido a esos estímulos que me llegan. Entonces, bueno, pues el problema es que esos estímulos y las variables que he comentado anteriormente son difíciles de medir in vivo. Si bien estamos avanzando muy mucho en eso, y hay sistemas de sensorización online en tienda y muy portables, todavía estamos muy lejos de tener medidas relativamente estables. Y por lo tanto, o bien las medidas son poco robustas, o tenemos mucho ruido ambiente que me distorsiona las señales, o produzco tecnofobia en el usuario si lo lleno de cables, etcétera, para estar midiéndolo, con lo cual ya estoy afectando a su estado natural, emocional, o tengo medidas muy intrusivas como la resonancia acústica. Y por lo tanto tiene lo que consideramos en ciencia una poca validez ecológica. Es decir, lo que estoy midiendo luego ocurrirá cuando el usuario no esté llevando todos esos aparatos, o tendré poca correlación estadística. Entonces, tenemos un problema ahí realmente hoy en día a nivel tecnológico. Problema que podría ser solventado si fuera capaz de imitar la experiencia de compra en el laboratorio. Es decir, ¿es posible llevar el punto de compra al laboratorio? ¿Es posible medir ahí al comprador?
pero medirlo de forma totalmente natural. Y lo que es más importante, que reaccione de la misma manera que reaccionaría en el punto de venta natural. Que su cerebro actúe de la misma manera que actúa cuando está en el punto de venta. Pero bien, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, es una tarea difícil, pero hay un resultado parcial, o hay una respuesta parcial, una solución parcial a este problema, y la solución parcial a ese problema quizá pueda venir de la realidad virtual y de los espacios inmersivos. Y eso es lo que ha dado lugar a la creación en mi instituto del Laboratorio Europeo de Neuromarketing Inmersivo, en el cual trabajamos con técnicas de realidad virtual junto con técnicas de mediciones de estados, ¿de acuerdo? Lo que se ha denominado técnicas sobre todo de neuromarketing, para realizar medidas más ecológicas y medidas más con mayor validez económica. Bien, ¿por qué la realidad virtual? Permitidme que os cuente un poco mi background, ¿no? Yo soy ingeniero, soy catedrático en ingeniería biomédica y desde muchos años, empezamos a trabajar en el año 92 en un área que era la realidad virtual y la psicología. Yo he trabajado en imagen médica y en psicología, pero en nuevas tecnologías de psicología. Y trabajamos en un campo que se llama terapia virtual. Y la terapia virtual empezamos a tratar pacientes fóbicos, una dolencia relativamente sencilla. Y la idea que había allí con los psicólogos era, bueno, hay una técnica, que las teorías cognitivo-comportamentales y la sensibilización gradual al paciente, y básicamente, lo estoy explicando muy rápido y muy mal porque no soy psicólogo, pero básicamente lo que se pretende ahí es acostumbrar al paciente a disminuir todas esas reacciones adversas emocionales que tiene ante el estímulo. Es decir, por ejemplo, fuimos el primer grupo en trabajar en claustrofobia. Si yo tengo un paciente que es claustrofóbico, cuando los pongo a un estímulo que él considera claustrofóbico, tiene una reacción emocional adversa. Entonces, entreno al paciente. Bien, pues los psicólogos me pedían, hay técnicas de imaginación, hay técnicas reales, pero es difícil de llevar un paciente a esas técnicas tal. ¿Hay alguna manera de hacer esto? Y yo dije, bueno, pues a lo mejor con realidad virtual. ¿Por qué? Pues porque la realidad virtual permitía al psicólogo manejar la realidad. Es decir, diseñábamos mundos clínicamente diseñados por ellos para modular los estímulos. Y entonces el clínico podía manejar perfectamente el mundo. Puede hacer que si un paciente tiene fobia a volar, suba en un avión con tormenta, sin tormenta, podemos aumentar el tiempo, disminuir el tiempo, podemos hacer de noche, podemos hacer de día. Y podemos estar midiendo cuando estamos modificando eso. Esa es la primera parte importante. Luego empezamos a trabajar en cuadros más complejos, como tratar la depresión o el estrés postraumático, y empezamos a preguntarnos si era posible modificar el estado emocional utilizando realidad virtual. Y utilizando otros estímulos más ricos como la realidad virtual frente a los que había. Y sí desarrollamos lo que llamamos MIPS, Mood Induction Procedures, VR, en los cuales demostramos que la realidad virtual permite modificar de forma estable en un follow-up a 6, 8 y 12 meses el estado emocional de las personas que lo podemos hacer. Y es porque la interactividad mejora eso. Y luego seguimos avanzando, y seguimos avanzando en trabajar en lo que es realidad aumentada, que no sé si conocéis lo que es. Es la mezcla de la realidad virtual con la realidad. Y trabajamos para tratar pacientes con fobia a animales pequeños, en este caso arañas, en los cuales pues, les poníamos un sistema, o un casco o un sistema de proyección, y aparecía el estímulo en su cuerpo, en sus manos. Aparecían las cucarachas virtuales, pero cucarachas que son virtuales y que el psicólogo en un face-to-face, cara a cara con el paciente puede modular, que aparezcan, que sean más grandes, que desaparezcan, que si cojo esto la mato, etc. Es decir, hay una conexión directa entre el mundo físico y el mundo. Y esas técnicas de realidad aumentada, que nosotros llamamos, algunas de ellas se llaman realidad aumentada proyectiva, nos permiten modificar la realidad. Mediante sencillos proyectores yo puedo cambiar la piel a objetos reales. Entonces, si vemos todos esos ingredientes, nos dio paso a por qué no utilizar la realidad virtual en técnicas de marketing. Es decir, llevar el punto de venta al laboratorio y ahí permitir medir. Y eso es lo que hemos realizado. Y realmente, si fijamos por qué la realidad virtual funciona, pues la realidad virtual tiene dos objetivos. Hay un objetivo científico, que es en el que estamos trabajando los tecnólogos o científicos que nos dedicamos a la realidad virtual, que es cómo logro estar allí y no aquí. Es decir, cómo logro que yo me sienta en el entorno virtual y no en el entorno físico. Que no es real, porque en la realidad no sabemos dónde está, cuando mi cerebro realmente se está creyendo que estoy. Y luego hay otro objetivo tecnológico, que es la estimulación artificial y no obstrusiva de los sentidos. Lo primero tiene que ver con el concepto de presencia, cómo yo me noto presente en el mundo virtual y no aquí. Y lo segundo tiene que ver con el concepto de inmersión. Es decir, cómo logro de forma fiel
estimular los sentidos como ocurre ahora mismo cuando estoy en esta sala. ¿Cómo reproducir?